Clase, espero que hayan traído cuaderno y lápiz porque hoy vamos a hablar sobre filosofía y videojuegos. Más específicamente esta filosofía y más específicamente este videojuego. Y más que eso, quiero que lo que conste acá sirva, por lo menos de referencia para estipular de una vez, que con la suficiente visión un videojuego más que un medio de entretenimiento como tal, puede incluso llegar a ser una forma de expresión, equiparable a la literatura, el cine e incluso, por qué no, a los cómics. ¿Cómo puedo yo empezar a hablar de Bioshock sin repetir lo que muchos saben ya? Uno de mis títulos favoritos en este medio, si no es que directamente mi gran favorito. La música tan característica, la jugabilidad original, los poderes, la historia. Muchos incluso tienen la historia de Bioshock como una de las mejores que hay para un videojuego. Tan solo empezar a encontrarse con frases como ni dioses ni reyes, solo hombres, creo que es suficiente para empezar con un preámbulo bastante apropiado. Personalmente me gusta ver a Bioshock como un tributo a los hitos clásicos de la literatura de ciencia ficción, como George Wells, quien exploraba en obras como La isla del Dr. Moreau y El hombre invisible hasta dónde pueden ser llevados la ética y la ciencia. O incluso Ray Bradbury, quien más específicamente en su obra Fahrenheit 451 hacía una revisión de cómo el intelecto puede ser, en ocasiones, un limitante para la felicidad, momento en el que quizá haya que hacer una reflexión sobre qué es realmente más importante. Sin embargo, algo que considero que hay que remarcar, pues que sirva de ejemplo para ver cómo una historia e incluso unas mecánicas en un videojuego pueden servir para expresar una idea analizando la correlación que hay entre la obra de Ken Levine, Bioshock, y la obra de Ayn Rand, La rebelión de Atlas. Con esto no quiero decir que Bioshock sea una obra dependiente de las obras de Rand para subsistir del mismo modo en que dependo de la fama de otros youtubers para conseguir que una crítica destructiva y sin fundamentos obtenga atención del público. Comparando algunos elementos entre ambas obras, podemos darnos cuenta que comparten varios matices, pero orientados a dos interpretaciones diferentes, vistas de manera subjetiva. Tenemos el egoísmo, la independencia del Estado en asuntos económicos, la indiferencia moral en la ciencia y la libertad creativa desmedida, representados en un grupo de personajes que son llamados como la Gran Cadena, quienes personifican los ideales de independencia estatal y moral que Ayn Rand defendía en su filosofía. Es posible que nunca haya sido hablar acerca de esta autora, misma que fundó una corriente de pensamiento que fue muy controversial en su época, pues ella fue uno de los primeros filósofos del siglo XX en criticar no solo la religión en sí, sino la creencia ateísta, tachándola innecesaria para el progreso intelectual de manera pública y abierta. You're an atheist. Yes. I could do the same to you, you know. Why? Since you're the host, I won't say it, but in other circumstances, I would say I don't approve of religion. I recognize your right to it, but You don't approve of religion because it's mystical, because it's based on faith, not on reason and facts. En su obra más conocida, La rebelión de Atlas, ella misma narra cómo un grupo de empresarios es presionado por el gobierno para compartir parte de su éxito, y hace una exposición de su filosofía, el objetivismo. El objetivismo se puede resumir como una corriente de pensamiento que defiende el derecho a la propiedad individual, que ve el altruismo como una práctica inmoral y que en un todo vela por la salvedad del individuo de manera cerrada. Quizá las ideas de Rand eran demasiado radicales, pues estas sostenían que la realidad absoluta solo se puede acceder a través de la razón, dejando fuera todas las religiones y la creencia de que hay un cielo y un infierno. Más aún, el objetivismo invita a jamás preocuparse por el prójimo, no autosacrificarse por el bien de los demás y nunca ofrecer ayuda y nunca esperar ayuda a absolutamente nadie. A grandes rasgos, que cada quien se haga a sí mismo, pues como sale de una vida, más vale disfrutarla al máximo. Te preguntarás, ¿qué tiene todo esto que ver con Bioshock? En realidad mucha gente piensa que las referencias que existen en el juego a Ayn Rand y a la rebelión de Atlas son guiños de que el argumento del juego en sí está simplemente inspirado en la ficción y en algunas de las ideas de la misma, cuando en realidad, en lo que abarca el primer título de la saga, Bioshock es una muy fuerte crítica al objetivismo, llevada al extremo de demostrar cómo el convertirlo en ley llevaría a una utopía efímera entre gente adinerada, artistas controvertidos y científicos carentes de moral alguna, quienes son reunidos en un lugar donde impera la razón y la libertad creativa e intelectual está a la orden del día en un sistema que, a causa de la división de clases y la falta absoluta de moral, termina por colapsar en una terrible guerra civil que acaba llevando a la dichosa utopía a poco más que ruinas de lo que alguna vez fue una sociedad que llegó a vivir en armonía. Para no empezar a ahondar sobre el trasfondo filosófico de Bioshock de manera tan agresiva, creo que será más prudente empezar desde lo meramente estético para marcar los contrastes, los cuales empiezan desde los primeros minutos del juego. Lo único que sabemos sobre el protagonista es que se llama Jack y está en un avión que se hunde en el mar. Encuentra refugio en un faro, donde ve por primera vez una figura de Andrew Ryan junto con la frase "ni dioses ni reyes, solo el hombre",
Y junto a esto, al bajar por las escaleras y apreciar algunas muestras de lo que parecen ser los pilares de su civilización, arte, ciencia e industria, se mete una máquina que no hace sino ir a las profundidades del mar, donde bajo un proyector y escuchamos a Andrew Ryan decir lo siguiente. Soy Andrew Ryan y tengo una pregunta que hacerte. ¿Acaso un hombre no tiene derecho al sudor de su propia frente? No, dice el hombre de Washington. Pertenece a los pobres. No, dice el hombre del Vaticano. Pertenece a Dios. No, dice el hombre de Moscú. Pertenece a todos. Yo rechacé esas respuestas. En vez de eso, elegí algo distinto. Elegí lo imposible. Elegí Rapture. Una ciudad donde el artista no tenía que temer al censor. A simple vista, es difícil pensar en esto como un planteamiento para un villano. En sí, Andrew Ryan, lejos de ser un villano, fue una persona que se encontró con un mundo lleno de ideologías que no encajaban con su forma de ver las cosas. Teniendo la capacidad de hacerlo, decide alejarse de todo lo establecido por la sociedad y en busca de su propia felicidad. Es muy común ver en el cine americano cómo se pinta a quien piensa diferente de los héroes de la historia como simples villanos que solo quieren hacer daño. Si se lo piensa objetivamente, Ayn Rand veía en su filosofía una forma de crear un mundo pacífico. Ella no quería hacer daño a nadie. Para bien o para mal, la naturaleza humana implícita nos impide como más aceptar unánimemente una idea de forma perpetua. Y es ahí donde podemos ver cómo la filosofía de Rand es imperfecta, mostrando un hombre que creyó que sería buena idea aislar a cientos de personas con ideas radicales de libertad, mostrando cómo la razón cuando se trata de humanidad siempre llega a la subjetividad. Pero para hacer esto, un videojuego no es esencialmente necesario. Este mensaje podría haber sido impartido de manera igual satisfactoria en una película o un libro. Pero cuando incluso analizamos las mecánicas de la jugabilidad, vemos como un jugador puede o no aceptar las ideas de Rand y acabar el juego de maneras diferentes. Pero antes, mejor no nos salgamos del plano argumental y hablemos un poco de los personajes. En el juego, aparte de la gran cadena y Andrew Ryan, quien simboliza la figura de Ayn Rand, cosa que se puede apreciar incluso en el nombre, está Atlas, quien a pesar de establecerse en los primeros minutos en los que lo conocemos como una figura que está en contra de Ryan y ve sus ideas como tiránicas y egoístas, también podemos ver una actitud objetivista de su parte, dándole indicaciones al protagonista de llegar a tal lugar, asesinar a tal persona y conseguir tal poder, porque objetivamente eso es lo necesario para avanzar. Cuando se nos presenta a Tenenbaum y nos suplica salvar a la primera Little Sister, Atlas asegura que lo mejor sería asesinarla, pues esto le otorgaría más poder al protagonista. De esta forma nace un conflicto de ideologías que traen una decisión que involucra la percepción de la experiencia directamente del jugador. Ahí está la función de los Big Daddy y las Little Sister. Hoy en día es normal que un videojuego plantee la toma de decisiones para personalizar la ruta de la partida en sí y llegar a diferentes finales. Hay incluso juegos como Heavy Rain cuyo argumento cambia completamente dependiendo de qué decisiones el jugador haya tomado en determinado momento. Este es un factor que comúnmente invita a la rejugabilidad para ver qué cambiaría si se tomaran diferentes decisiones. En Bioshock, sin embargo, controlamos un protagonista incapaz de interactuar con los demás personajes a través del diálogo, porque en toda la partida solo habla al principio, y no solo lleva una radio desde la cual se le indica qué tiene que hacer, sino que además aparece una flecha encima de la pantalla cada vez que hay un nuevo objetivo que indica de manera cerrada y específica hacia dónde hay que ir, limitando la sensación de libertad y poniendo al personaje como un hámster en un laberinto. Sin embargo, cuando aparece una Little Sister acompañada de un Big Daddy, se presenta una toma de decisión que nos permite elegir entre asesinar a sangre fría a una Little Sister para adquirir más de su Adam, o podemos elegir salvarlas, lo que causará que se nos proporcione una cantidad significativamente menor de Adam y que en diferentes momentos de la partida las niñas salvadas sean mandadas por Tenenbaum para compensar al jugador por mostrar un gesto de desinteresado. Sin embargo, las recompensas y el Adam acumulado por salvar a las Little Sister nunca llegan a ser tan grandes como las cantidades que se pueden conseguir sacrificándolas. Esto provoca que el desenlace de la trama sea influenciado directamente por la forma de ver del jugador. Podría decirse que una manera objetiva de ver los videojuegos sería ver a las Little Sister como simples muñecos programados que pueden otorgar recompensas y hacer más entretenida la experiencia de juego. Y una forma más subjetiva de ver estos personajes puede ser como niñas que necesitan nuestra ayuda auténticamente. A un jugador que se ha abierto a empatizar con personajes aún a sabiendas de que no son reales, probablemente le resulte más satisfactorio un final como el que se presenta tras hacer buenas acciones.
mientras que el que ve la experiencia desde un punto de vista más objetivo, siendo esta anteponiendo la realidad de que las Little Sisters son solo elementos programados y que no son reales, el otro final del juego puede incluso resultarles indiferente. Porque es un juego, lo que importa es ganar. Pensar en estos personajes y empatizar con ellos no es necesario, el único objetivo de comprar este juego es entretenerse. Viéndolo así, todo el peso de la toma de decisiones podría parecer que cae en las Little Sisters, pero la verdad es que los Big Daddy no son ningún adorno. Para llegar a una Little Sister es necesario matar a un Big Daddy que la protege. Cabe destacar que los Big Daddy son enemigos muy duros, tienen una gran resistencia y son capaces de matar al jugador con mucha facilidad. Aún así, apenas nos vean no nos van a atacar. Ellos solo van a atacar en cuanto deseamos arremeter contra ellos. En realidad, uno podría pasarse casi todo el juego sin tener que matar a ningún Big Daddy. Incluso pensar en atacarlos es completamente opcional. Esto implicaría un razonamiento más neutral. Al final, lo único completamente cierto es que estas cosas son adorables. Si queremos sumar otro elemento a las mecánicas que este juego ofrece, entran los plásmidos. Este juego se establece como uno de los pilares de la sociedad de Rapture, en la cual los ciudadanos pueden acceder a alteraciones genéticas que les permiten hacer cosas como encender fuego con las manos, lanzar rayos con los dedos, usar telequinesis e incluso ser usado para facilitar la cirugía estética. Habiendo establecido a Rapture como una utopía donde artistas, cirujanos y científicos pueden hacer lo que se les dé la gana, esto no puede ser del todo bueno. En la vida real, los plásmidos son moléculas de ADN extracromosómico, que se pueden transmitir entre bacterias, sí, en ocasiones, en organismos eucariotas, como pueden ser las levaduras. En este juego fueron creados totalmente por los científicos de Rapture, pero es el Adam el que permite que las modificaciones de los plásmidos se lleven a cabo. Sin embargo, este solo puede ser producido extrayéndose de un parásito marino descubierto por la doctora Tenenbaum. Para agregar un poco de ironía al asunto, el mismo Ryan en más de una ocasión se llena la boca hablando de cómo la iglesia y las asociaciones gubernamentales están conformadas por parásitos que se aprovechan del esfuerzo ajeno para enriquecerse, mientras que los ciudadanos de su propia utopía no hacen más que inyectarse parásitos para su beneficio propio. En sí podríamos decir que la figura del plásmido y el Adam representan hasta qué punto la anemia moral entre los descubrimientos científicos era inexistente. El efecto verdadero del uso de los plásmidos y el Adam para modificaciones genéticas era el desprendimiento mismo de la humanidad. Durante el transcurso del juego se deja muy en claro que el abuso de esta sustancia fue uno de los principales desencadenantes de la caída utópica de Rapture. Aún así, intercambiar humanidad por poder parece en todo momento una buena idea, pues aunque la primera vez sienta como una patada en las costillas, después todo sigue yendo bien, a pesar de que los Splicers salen hasta por debajo de las rocas para recordarte qué es lo que te va a pasar por abusar de las recombinaciones. En esta situación el jugador no tiene opción, porque para avanzar en el juego algunos plásmidos son imprescindibles. Dentro de todo, por más que nuestras ideas sobre humanidad fueran diferentes a las de Andrew Ryan, seguimos estando en sociedad y siguen habiendo reglas que no se pueden romper. En esta situación, objetivamente hay que velar por lo que es más conveniente en algunas ocasiones, por más que eso no nos guste. Para añadir un punto más de literatura me gustaría añadir a la ya mencionada Isla del Dr. Moreau, en donde los habitantes de la misma se presentaban a experimentos científicos que creaban híbridos entre hombres y animales, para intentar encontrar una transformación completa con el fin de mejorar a la especie. Una vez más se nos presenta una utopía alejada completamente de la civilización y carente de autoridad moral que da pie a investigaciones sin ningún tipo de límite. En definitiva, ¿qué es lo que todo esto nos dice sobre el objetivismo? ¿Que el objetivismo es un problema y que no sirve para nada? Reconozco que antes creía que era así, pero me he puesto a pensar y por más que en principio la exposición muestra una crítica muy dura contra esta corriente de pensamiento, pues en un todo fue esta la que hizo caer a Rapture bajo su propio peso, no puedo evitar verlo en su propio mundo como un mal necesario. En el trasfondo de esa historia hay una escena que es una revisión directa sobre la relación entre avatar y jugador. Es una escena que en realidad es muy importante y estaría bueno analizarla junto al resto de las cosas, pero realmente no quiero joderle la experiencia a nadie que pueda estar dispuesto a jugar este título. Sin embargo, para no quedarme sin decir nada, solo diré que por más esmero que le pongas, por más cariño que le tengas e incluso por más odio que le llegues a acumular, esto objetivamente no va a dejar de ser un videojuego. Yo pienso que acerca de Bioshock y su universo se puede hablar durante horas y horas, porque es interesantísimo la historia que hay detrás. Lamentablemente entrar en detalles sobre algunos de los discursos de Ryan, incluso ahondar sobre la figura de Atlas y lo que representa dentro de la filosofía de Rand, sería ya entrar en terreno de spoiler. Sin embargo, si alguno de los que está viendo esto jugó Bioshock en algún momento, lo invito a dejar sus opiniones en la caja de comentarios. Por ahora no puedo hacer sino encarecidamente recomendar esta obra a cualquier interesado en los videojuegos como una forma de arte. Y así llegamos al final del video. Me disculpo si para algunos resultará demasiado largo o denso, pero es algo que realmente tenía ganas de hacer. Realmente no sé si seguiré haciendo trabajo de este tipo. Más que nada me gustaría oír sugerencias, realmente sigo buscando una identidad con respecto a mis videos. En sí mi blog sigue tratándose básicamente de lo que a mí se me da la gana. Pero oír opiniones externas y recomendaciones, sugerencias, críticas, lo que sea, para mí sirve un montón.
sin más que decir, muchas gracias por ver el video y si te gustó, si te parece interesante, compartir o dar like sería un favor increíble. Por ahora es lo único que estoy pidiendo. Y si no, bueno, así es la vida. Mucha suerte.